Quiero orar contigo antes de irnos a la palabra de Dios. Mientras usted siga compartiendo con otro, vamos a orar al Señor. Señor, te damos las gracias, Señor, en esta mañana por estar juntos compartiendo, Señor, este tiempo precioso como Iglesia Familias del Rey y otras personas, Señor, que están sumando. Dios mío, estamos enfrentando crisis en todo el mundo, que con tu ayuda nosotros podemos salir de ellas, Señor. ¿A quién vamos a ir, Señor? ¿A quién vamos a correr si no es a ti? Así como dice el salmista, este pobre clamó a Dios y le libró de todos sus temores, le libró de sus angustias. Nosotros somos polvo, somos tu creación. A imagen de Dios fuimos creados, dice tu palabra. Señor, y tú creaste todo, Padre, y tú la sustentas, tú la cuidas, dice tu palabra. Hoy, Señor, nos acercamos a ti, Señor, como nación, como iglesia, buscando, Señor, tu misericordia. En el nombre de Jesús, sabemos que todo lo que ocurre, tú lo sabes, y tú estás, Señor, en control de ella, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos hoy por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Abrí tu Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 40, versículo 1 en adelante, y específicamente el versículo 12. Vamos a meditar en ella, cómo enfrentamos esta crisis, ¿sí? Dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciara y hablar de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación nos ha demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mí. De mi corazón he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retenga de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quiera, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Se han avergonzado y confundido aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Se han asolado en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tarde. Qué buena palabra de Dios para nosotros. Aquí este salmo está profetizando el sufrimiento que el Mesías, Jesús, iba a padecer. Si alguien enfrentó una crisis difícil en su vida, fue nuestro Salvador, fue Jesucristo. Él vino a este mundo a morir por nosotros, y Él sabía de antemano, anticipadamente, lo que Él iba a enfrentar. Él le decía a sus discípulos, estoy angustiado, estoy afligido esta noche, vamos a orar conmigo.
hay una crisis que voy a enfrentar y una crisis difícil que me gustaría que pase de mí esta copa, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad de mi Padre. Era una crisis terrible, dice que allí en el Getsemaní Jesús sudó como grandes gotas de sangre, dice que había una tensión terrible en su cuerpo, que él sabía que iba a enfrentar una crisis terrible donde todos le iban a traicionar, donde sus mejores amigos le iban a abandonar, que le iban a negar, donde él sabía que sus líderes religiosos, que los líderes le iban a torturar, le iban a castigar, le iban a poner una corona de espinas, le iban a poner una lanza en su costado, le iban a colgar en un madero, iban a poner clavo en sus manos, iban a poner clavo en sus pies, todos le iban a rechazar, todos se iban a burlar de él. Jesús iba a enfrentar una crisis terrible, pero él dijo en esa crisis terrible: Señor, no se haga mi voluntad, sino que tu voluntad sea cumplida. Y en este tiempo nosotros lo que menos estamos queriendo enfrentar es esta crisis. Es difícil, es una situación complicada, donde todos queremos, donde todos anhelamos que esto acabe ya, que esto termine ya. Pero a pesar de nuestros esfuerzos y nuestros deseos, aparentemente las cosas están más difíciles. Se está propagando en todo el mundo, a todo rincón. Y aparentemente, dice, en el peor de los casos, esto podía complicarse más. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a desesperarnos? ¿Vamos a impacientarnos y hacer cosas que después van a peligrar a otro? No, queridos. Hoy debemos nosotros decirle a Dios: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cómo superamos esta crisis? ¿Cómo podemos enfrentar esta crisis? Y la palabra de Dios nos dice la manera que nosotros podemos enfrentarla. Y aquí el salmista está diciendo: ¿cómo se han multiplicado mis enemigos? ¿Sí? ¿Cómo se ha multiplicado este enemigo que tenemos los seres humanos? COVID-19 se llama nuestro enemigo. Y se está multiplicando por todos lados. Y si nosotros no somos prudentes, nos cuidamos, esto capaz se multiplique más. Pero yo confío en cada uno de nosotros que podemos nosotros cuidarnos, ¿sí? Y que en esta mañana quiero hablarte qué es crisis, ¿sí? Crisis no es simplemente un problema. Tal como lo dice el versículo del salmista, estaba rodeado de males sin números. Sentía que su corazón le fallaba por la angustia y la aflicción. La crisis no es solamente un problema, sino es un mal sin número, que aún tu corazón te hace fallar, tu respiración falla. Una crisis es algo tormentoso, algo que te desespera. Y esto estamos enfrentando nosotros, una crisis que hace fallar nuestra respiración, nos preocupa y quizás trae temor a nuestra vida. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Una crisis es, según el diccionario, una situación grave que pone en peligro la vida. Y esta crisis está poniendo en peligro la vida de nuestra sociedad, de nuestros paisanos, del mundo entero. Hay países donde cada día están muriendo más de 400 personas por este virus. Esta es una crisis verdadera, que estamos en una realidad que estamos enfrentando. Crisis es una situación difícil. Crisis es un cambio brusco de la condición de vida de una persona. Nuestra vida, nuestra condición de vida, nuestra vida normal fue cambiado bruscamente. Hoy no podemos reunirnos en una reunión familiar, no podemos estar en grupo, no podemos estar reunidos en una iglesia. Es una verdadera crisis que ha cambiado nuestro estilo de vida. Y el tiempo es incierto, no lo sabemos, solamente Dios sabe cuándo terminará eso. Estamos enfrentando verdadera crisis en todo el mundo. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a acudir? ¿Qué podemos hacer como familia? ¿Qué podemos hacer como iglesia? ¿A dónde vamos a ir? Tenemos que saber que nosotros los cristianos, como nos muestra la palabra de Dios, no estamos exentos de pasar la crisis. Muchos se preguntarán por qué yo estoy pasando esto, ¿sí? Pero nosotros los cristianos, los hijos de Dios, no estamos exentos de pasar crisis. Vamos a enfrentarla, vamos a pasar. Como hijos de Dios, en la Biblia nos enseña y nos muestra que muchas personas cristianas han pasado crisis terribles y con la ayuda del Señor han superado.
Encontramos a Daniel, que enfrentó una crisis terrible y fue tirado al foso de los leones, y allí en el foso de los leones Dios lo libró. Dios no evitó que él pase por esa crisis. Encontramos a los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que enfrentaron una crisis de amenaza de muerte, donde ellos enfrentaron esa crisis y fueron lanzados al horno de fuego, calentado muchas veces más de lo normal. Dios no evitó que ellos pasen en esa crisis, en ese horno, pero allí en el horno de fuego estuvo alguien que los ayudó a enfrentar esa crisis. Nosotros también vamos a enfrentar la crisis, pero recordemos que en la crisis Dios estará para librarnos. No estamos solos. Yo no les dejaré huérfano, dijo Jesús. Yo enviaré al Espíritu Santo, el Consolador, para que esté con ustedes, que sea el compañero de vida. Él les enseñará, Él les guiará, les mostrará toda la verdad, decía Él. Esta crisis, ¿cómo yo puedo superar? En la crisis lo primero que tenemos que hacer, lo principal, es buscar a Dios. Salmo 77, versículo 2, dice así: al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. En el Salmo 77, 2 está diciendo el salmista: al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. ¿Qué hacemos en esta crisis? Hay que buscar a Dios, hay que acercarnos a Dios como familia, como matrimonio, como persona individual, buscar a Dios, clamar a Dios, pedir a Dios auxilio, socorro. Este es el tiempo de volver a nuestro Creador. Paraguay, vuélvete a Dios. Mundo entero, vuélvanse a Dios. Esa es la manera que nosotros podemos salir de esta crisis. Busquemos al Dios que nos creó, que diseñó todas las cosas, que tiene el control, que tiene el poder para cambiar cualquier historia. Él muchas veces nos va a evitar que nosotros pasemos por la crisis, pero Él dice: en medio de la crisis yo voy a estar contigo. Así como dice el salmista, Él estaba pasando una angustia terrible y en su angustia buscó a Dios, levantó sus manos y clamó a Dios y le pidió auxilio. Y Él le ayudó y Él le libró. Nosotros también hoy en la crisis debemos buscar a Dios. Eso es algo que todos nosotros sabemos. Se nos ha enseñado, se nos ha predicado, pero lastimosamente no buscamos muchas veces a Dios. A veces conocemos, pero en la práctica todos fallamos. Pero qué bueno es que tenemos hoy tiempo de poder escuchar el mensaje de la palabra que nos hace recordar que debemos volver a Dios, que debemos buscar a Dios en esta crisis, ¿sí? La mayoría de nosotros lo que hacemos es buscar ayuda muchas veces en Dios cuando todo ha fallado. Y qué bueno es que Dios hace fallar todo, que Dios permite muchas veces que todos nuestros planes se trunquen, que no funcionen, que podamos estar en verdadera crisis. Y hoy todo está fallando, ya no sabemos qué hacer. Lo único que tenemos es buscar a Dios. Qué bueno que Dios no se enoja, porque muchas veces Dios permite estas situaciones para que nosotros podamos verdaderamente buscar a Dios, verdaderamente acercarnos a Él y confiar en Él. Segunda cosa que usted y yo necesitamos hacer en la crisis es debemos confiar en que Dios con esta crisis tiene un propósito de bendición para nuestra vida. ¿Y qué podemos rescatar de esta crisis? ¿Qué cosas buenas yo puedo aprender de esta crisis? Muchas cosas. Quizás muchos están hoy compartiendo con su familia como nunca lo han hecho. Quizás hoy como nunca, como matrimonio, están juntos, unidos, orando por sus hijos, orando por su familia. Esta crisis nos ayuda a ver qué tan solidarios somos, qué tan obedientes somos, qué tan sometidos estamos a nuestras autoridades. Nos está demostrando cómo estamos organizados como sociedad. Nos está demostrando que muchas veces hemos confiado en otras cosas menos en Dios. Y hoy va a salir de nosotros lo bueno que tenemos en esta crisis. Esta crisis demostrará lo bueno que somos como ser humano. Dios dice en la Biblia que creó al ser humano bueno, hermoso.
para que podamos nosotros amar a nuestro prójimo, cuidar a nuestro prójimo. Hoy estamos viendo nuestra verdadera identidad como ser humano. Lo que somos hoy va a salir de nosotros. Dios va a sacar lo mejor de nosotros. Hoy se va a ver nuestra solidaridad con otras personas que necesitan. Quizá a ti te sobra. Eso que te sobra podés pasarle al vecino que le falta. Quizás tú no tienes, pero podrás acercarte a un vecino que tiene y tú podrás pedirle y tú verás el corazón verdadero de esa persona. Hoy debemos sumarnos y a demostrar la calidez que somos como ser humano, y eso Dios en esta crisis está sacando de nosotros. Hoy estamos viendo que realmente lo que tenemos, lo que hemos ganado con nuestro esfuerzo no sirve en esta crisis. No nos está sacando adelante ni las riquezas del mundo, ni el dinero que hay en los bancos está ayudando para que esta crisis pueda irse, pueda desaparecer. Es más, está creciendo y toda nuestra infraestructura queda corto, no es suficiente. ¿Qué vamos a hacer? Aprendamos algo de esta crisis. En esta crisis hay cosas buenas que Dios nos enseñará, que vamos a aprender todos juntos para poder salir unidos como humanidad de esto. En los momentos de crisis es donde nosotros realmente buscamos al Señor. A veces el dolor hace saber al hombre su deber. A veces las situaciones de crisis realmente nos hacen ver nuestra realidad, dónde estábamos parados. Y la Biblia dice que los hombres insensatos construyen su vida sobre la arena, y los hombres sensatos, inteligentes, prudentes construyen su vida sobre la roca, sobre los principios de Dios, sobre la palabra de Dios. Y las dos personas que construyen su vida sobre la arena y sobre la roca enfrentan crisis. Van a enfrentar crisis en este mundo. Los dos va a ser probado la construcción de su vida. Aquel que construyó su vida sobre la arena fue probado por una tormenta, y dice la Biblia, esa tormenta destruyó su vida, destruyó su construcción, porque no estaba fundamentado sobre Dios. Y aquella persona que construyó su vida sobre la roca, sobre los principios, sobre la palabra de Dios, también enfrentó una crisis. Y esa crisis probó su construcción, y dice, no cayó su casa, porque su vida estaba construido sobre la roca, sobre los principios de Dios. En este tiempo está siendo probado nuestra vida, está siendo probado nuestros principios, sobre qué estábamos construyendo nuestra sociedad, sobre qué estábamos construyendo nuestra vida. Hoy estamos viendo nuestra realidad, la radiografía de lo que estábamos haciendo como humanidad. Y hoy podemos notar que mucho de lo que estábamos haciendo estaba fundamentado sobre la arena. Está siendo derrumbado. Quizá podemos decir, por un virus desconocido. ¿Qué hacemos en esta crisis? El salmista decía, pacientemente esperé a Dios y Él me respondió. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Pongamos atención en esta palabra. Me hizo sacar, puso mis pies, enderezó mis pasos. ¿Qué significa? Que si esperamos pacientemente en Dios, si no nos movemos, si no hacemos locura, todo lo que nosotros no podemos hacer, el Señor hará por nosotros. Él nos sacará de la crisis, Él nos dará la victoria. Lo peor que tú y yo podemos hacer en esta crisis es desesperarnos y empezar a hacer locura, empezar a invadir nuestro corazón de temor, de malas noticias, de cosas negativas, de preocupación. Y la Biblia dice que el ánimo de la persona hará soportar su situación. Nuestro ánimo hará soportar esta crisis. Si nosotros nos entregamos al temor, si nosotros nos entregamos a la angustia, a la desesperación, a la locura, quizás no vamos a poder pasar esta crisis. Nuestro ánimo es importante en este tiempo. El salmista dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿En qué voy a fundamentar mi vida en esta crisis? En el gozo del Señor. Y ese gozo no es quitado por crisis. En la paz del Señor. La paz de Dios no te quita la crisis de este mundo. El poder de Dios no mengua en la crisis. El poder de Dios sigue siendo la misma.
Antes de la crisis, en medio de la crisis y después de la crisis, el poder de Dios sigue siendo la misma. Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Dios sigue teniendo el poder para sanar, para libertar, para ayudarnos. No te desesperes en medio de la crisis. Espera en Dios pacientemente y Él va a librarnos, Él va a ayudarnos. Volvámonos a Él y entreguemos nuestra vida, nuestra confianza en Él. Y tengamos la certeza y la confianza que esta crisis va a producir algo bueno, que esta crisis tiene un propósito, tiene un fin, y ese propósito va a lograrlo Dios en nuestras vidas. Tener la paciencia suficiente para poder pasar. Él va a sacarnos de este pozo de la desesperación si no hacemos locura. No hagas locura, no te impacientes. Encontramos en la Biblia a un rey llamado Saúl, que tenía que esperar al profeta Samuel para ofrecer sacrificio y esperar una respuesta de Dios. Y Saúl entró en la desesperación porque no venía Samuel. Y entonces en esa desesperación él entró porque venía su enemigo contra él y ya no sabía qué hacer. Y él necesitaba oír la voz de Dios. Y en esa desesperación él fue e hizo algo que Dios nunca le dijo que haga. Él fue y buscó a Dios a su manera, una tarea que no le correspondía a Saúl. Y eso vino después de que él hizo esa locura. Vino Samuel y le dijo: ¿qué hiciste? ¿Por qué te desesperaste? ¿Por qué hiciste una tarea que Dios no te llamó? Entendamos bien que si nosotros no tenemos la paciencia en esperar en Dios, podemos hacer locura que puede empeorar las cosas en vez de mejorar. Traigamos tranquilidad a nuestro corazón y esperemos en Dios en este tiempo. Confiemos en Él, que esto va a pasar muy pronto. Por último, tenemos que confiar en la crisis de hoy, que será un motivo de alabanza para nuestro Dios mañana. Siempre después de una crisis salen las mejores canciones, o si no, en el momento de la crisis. Yo sé que mañana terminará muy pronto el dolor, la preocupación y el temor. Después de esta crisis saldrán las mejores alabanzas, las mejores adoraciones. Saldrán las mejores cosas que tenemos dentro como ser humano. Vamos a valorar muchísimo a las personas, vamos a valorar a nuestra familia. Como decía un conductor de radio en vida, vamos a valorar lo que vivimos, el tiempo que pasamos con la familia, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Demos valor a las cosas que realmente son valiosas. No te olvides de lo más importante que tenemos como ser humano. ¿Quién va a estar contigo en medio de la crisis? Dios, su Espíritu, tu familia. Y si nosotros no hemos cuidado a nuestra familia, si nosotros no hemos cuidado nuestra casa, ¿a quién vamos a tener a nuestro lado hoy? Así que vamos a testificar de Dios a otras personas después de esta crisis. En medio de la crisis nosotros vemos la ayuda de Dios y después podemos testificar de la forma que Dios nos sacó de esa crisis. Toda persona que ha salido de una crisis ha experimentado la mano de Dios, ha visto el obrar de Dios, la provisión de Dios, la ayuda de Dios, el poder de Dios. En medio de la crisis nosotros veremos las manos de Dios a nuestro favor. Podemos ver el obrar de Dios de una manera poderosa en esta crisis, si nosotros confiamos en Él. Después de la crisis Dios pondrá una alabanza en tu boca, un cántico nuevo. Yo estoy seguro que esto va a terminar y habrá una canción en tu boca, habrá una alabanza a Dios, un cántico nuevo que Dios va a poner allí en tu boca para cantar y alabar y adorar. Algo va a cambiar en nosotros en medio de esta crisis. Pacientemente esperé a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. De allí Dios nos va a sacar. Confiemos en Él, esperemos en Él, busquemos a Dios en medio de la crisis. Unámonos en familia, unámonos como matrimonio, unámonos para buscar al Señor
como nación.